Grabar. Bueno, buenas noches para todos en la medida que se vayan conectando. Bueno, hasta la semana pasada buscamos desarrollar, hasta hoy, vamos a terminar de desarrollar digamos, la discusión acerca del objetivo uno. El propósito del objetivo uno, pues, era tener una visión general de cómo es la gestión de experiencia del cliente, desde la introducción que hicimos con el mapa de empatía, que hoy lo vamos a ver como enlace para otro tema que vamos a desarrollar. Digamos, identificar los segmentos, desarrollar todo el mapa de empatía para los clientes, saber cómo se conectan esos mapas de empatía con los patrones de seguimiento, con la clasificación de los clientes, ¿sí? Luego entonces vimos, bueno, cómo nos hacemos más competitivos y empezamos entonces a valorar, de acuerdo al video de la conferencia de CEIPA de Viva Colombia, a ver cómo son los segmentos que ataca Viva Colombia. Digamos que esto tuvo un nivel de complejidad más alto porque tratar de convertir un video, Ana María, en texto, Hola. hola, no es tan fácil tomar un video y convertir lo que aparece en el video en un contexto teórico. Pero el trabajo se hizo, finalmente, o sea, hubo bastante consulta y a través de las consultas pues fuimos aclarando dudas y bueno, yo creo que en líneas generales se logró la expectativa que teníamos sobre el tema. Allí pudimos hacer nuevamente la segmentación, ya con la práctica del taller 1, pues la segmentación del taller 2 se hizo mucho más dinámica, más extrayendo las ideas del video de Viva Colombia. Luego el mapa de percepción competitiva, digamos que fue bien interesante el hacer el diagrama, el gráfico de burbujas y poder valorar tres variables, una de ellas pues la participación de mercado, pero eso, digamos, en comparación con las otras dos variables, poder tomar el gráfico de burbuja y analizar, que fue un trabajo muy bien hecho. Yo creo que apenas un grupo no tuvo, digamos, el desempeño deseado, y es un grupo con el que vamos a hacer una otra reunión de metacognición para poder explicar paso a paso cómo se hace el gráfico, porque más allá del mapa de percepción competitiva, terminó siendo en una parte de una clase Excel, pues, de cómo hacer el gráfico, pero es parte del mapa de percepción competitiva. En el estudio competitivo sí no hubo dudas, pues, pero sí había que, digamos, tener la lista de los factores que plantea Porter y empezar a tomar del video anécdotas que permitan ubicarlos dentro de las 5 fuerzas, creo que fue el ejercicio más largo de ese taller y fue que requirió mayor esfuerzo. Así que si se repartieron los puntos, el que le tocó ese punto le tocó trabajar más que los demás. Y el mapa de perfil competitivo, que quizá como ya lo habíamos explicado varias veces y habían 2 formatos, también había que trabajarlo bien porque había que determinar cuáles eran los criterios para no repetir los mismos criterios que se han utilizado durante la clase, ¿no? Y entonces tenía también cierto nivel de complejidad, pero los objetivos sobre el taller 2 pues, se lograron. Entonces, cerramos el objetivo 1, partimos y la próxima semana con el objetivo 2, y si bien el objetivo 1 me hizo acercarme al cliente, ver quién es, dónde está, cuáles son sus emociones, cómo estamos con respecto a la competencia para poder atender a ese cliente, dónde estamos parados, que fue todo lo que hicimos con el ejercicio de Viva Colombia. Ya para las actividades de esta semana y la próxima semana es muy aplicado. Si tuvieron la oportunidad de revisar la presentación y los videos que les puse, la presentación y los formatos que les envié al grupo de WhatsApp y los videos que estaban en plataforma, pues entonces se dan cuenta que las herramientas son muy buenas. Hay diferentes formatos para poder recoger la información, pero en esencia buscan lo mismo, pues, buscan conocer a profundidad cuál es la experiencia del cliente, primero de cara al cliente y luego tanto de cara al cliente como de las operaciones que nosotros desarrollamos. Y por esa razón, el debate 2, planteado por la lectura de Muñoz, Nájar y Vila, tenía un importante enfoque acerca de las 3 disciplinas de valor, que dentro de las disciplinas de valor pues está la excelencia operativa, y esta excelencia operativa no es otra cosa que el reflejo, lo que vamos a ver hoy, en lo que se hace en el backstage
y también se hace en el front stage, es decir, lo que se hace frente a la cara del cliente, pero todos los procesos y operaciones que generan servicios o productos que se hacen detrás de la cara del cliente. Entonces, eso nos lleva al tema de excelencia operativa, nos lleva al tema de identificar, digamos, liderazgo de los productos y el conocimiento completo de todo este proceso que incluye características internas y externas a la organización. Entonces nos llevan a conocer cuál es la gestión de experiencia del cliente a profundidad. Si vieron los videos de Customer Journey Map y de Service Blueprint, se dan cuenta que el nivel de profundidad en el que se llega al Service Blueprint es bastante fuerte. Y si vieron el Canvas, entonces vemos la relación de nosotros como productores, de nuestros proveedores como clientes claves, pero también de los clientes como consumidores finales, de cómo llegamos a ello a través de los canales de distribución y cómo dentro de la organización, como alguna vez lo preguntaba, creo que fue Pacheco, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo sostenemos económicamente? Entonces, en el Canvas se involucra el tema de ingresos y de costos para tratar de generar un equilibrio a todas estas estrategias. Este Canvas es una introducción muy breve a lo que ustedes van a profundizar en modelos de negocios. En modelos de negocios van a ver las 3 capas de Canvas, una que tiene que ver con comercial, con el nivel comercial, otra con el nivel social y otra con el nivel medioambiental. Pero eso lo van a ver posteriormente en modelo de negocios. Bien, el debate 2 se cierra esta noche a las 23:30. Creo que hubo problemas de conexión como por unas 2 horas, desde las 5 de la tarde, creo yo. Estuve conectado todo el día a la plataforma y no había problema, pero luego entre 5 y 6 y media, un cuarto para las 7, sí había problema para entrar a la plataforma. Entonces, bueno, si requieren un tiempo más, pues entonces damos una prórroga para que termine lo de los debates y luego hacemos la socialización del debate. Entonces, bueno, ¿cuáles son los trabajos que tenemos para ahora? A ver, son las 7:08. Taller 3. Bien, hablemos del taller 3. En el taller 3 se pide aplicar 2 herramientas para poder detectar las necesidades del cliente, analizar los momentos de encuentro con el cliente, analizar cuál es el feedback que plantea el cliente, el intercambio de información, la información que recogemos, para poder mejorar los procesos. De eso se trata, digamos, el taller 3. Y este taller 3 lo vamos a aplicar, buen provecho, lo vamos a aplicar a su modelo de negocio, que sería lo más interesante, o a una organización que ya exista. Yo apostaría a que fuese el modelo de negocio para ir trabajando sobre, sobre una idea futura de lo que usted pueda desempeñarse. ¿Bien? Bueno, preguntas, vamos a hacer un feedback. Sí, preguntas acerca de lo que ya culminamos. ¿Qué dudas quedaron acerca del objetivo 1, que era, digamos, conocer al cliente y conocer el mercado? Yo creo que por el feedback que hemos hecho, yo creo que está claro, o sea, a qué queríamos llegar. Creo que fue suficiente información la que intercambiamos y de todas maneras, pues sientas en libertad de preguntarme. Con respecto al debate 2, bueno, cierra esta noche y recuerden que hay que responder las preguntas, que un compañero le comente su percepción acerca de las preguntas y usted participar también de los debates de los otros compañeros, que eso es fundamental para el proceso, para lograr el objetivo, pues, de generar el debate. Bien, entonces hablamos del taller 3, tenemos aplicar las herramientas, vamos a aplicar Customer Journey Map y Service Blueprint. Y vamos a aplicar estas 2 herramientas y no gap analysis, como le decía algún rato, porque quiero profundizar en estas 2 herramientas, valorar las diferentes perspectivas que hay en línea y los diferentes formatos que se manejan para las 2 herramientas y conocer muy, muy bien cómo funcionan. Y también entonces cubrir digamos, empezar a ver lo del Canvas, a desarrollar muy bien lo del Canvas, a desglosar lo del Canvas, porque el Canvas termina siendo el próximo paso que ustedes van a dar cuando vean modelos de negocios sustentables. El tema de Canvas pasa como por varios etapas antes de llegar al Canvas o lienzo que vieron ustedes en el formato que les envié, que hoy lo vamos a ver más tarde. Y esto
se debe a que lo primero que nosotros hacemos es tener una perspectiva del cliente y por eso creamos el mapa de empatía. Y luego de tener el mapa de empatía, entonces tenemos el perfil del cliente y vamos a buscar cuál es el perfil de la creación de valor que nosotros estamos haciendo por él. Entonces, hoy vamos a ver, digamos, el Value Proposition Canvas, que es el acercamiento entre lo que él necesita y lo que yo ofrezco. Y cómo hay dolores de cabeza que él tiene que yo busco aliviarlos o mitigarlos con ciertas estrategias o con ciertos productos y servicios. Entonces, esa primera conexión me lleva a reconocer al cliente, me lleva a reconocer qué tengo dentro de la organización y a partir de allí, entonces sí me voy a, digamos, al Canvas en sí. Porque el Canvas lo que hace es ampliar las características del perfil del cliente, ampliar las características de lo que yo le estoy ofertando y estudiar cómo es el equilibrio entre los costos y los ingresos. Eso, digamos, es con lo que cerraremos hoy. Entonces, hablamos del taller 3, trabajo final entre las 7:08 y las 7:12. Ok. Bien, ¿preguntas hasta ahora? ¿No hay? ¿Aspectos a Yo tengo mejorar? una pregunta. Sí, dígame, María Teresa. Este, pues después de ver el tema del Customer Journey Map, Ajá. a mí me generó una duda. ¿Cómo hacemos si estamos dentro de una organización para poder, o sea, poder tener la información para llenar ese Customer Journey Map? O sea, eh, porque ¿cómo sabemos exactamente qué es lo que va a querer el cliente, en qué punto, o cómo fue la experiencia del cliente en cada punto de contacto? ¿Cómo medimos eso pues, a nivel de empresa? Bien, ahí hay dos estrategias. La primera estrategia es la observación y la segunda estrategia es la entrevista. ¿Ok? Y esas entrevistas pueden ser entrevistas formales, informales, directas o indirectas. Esas son. Entonces, pero ya, ¿cómo recoger la información del cliente? Ahora que veamos los ejemplos, vamos a detallarlos cómo se recoge. La mayoría de las veces se recoge con observación y con entrevistas a sus trabajadores. A ver qué se ofertó, qué se da, qué se recibió del cliente, cuál fue la percepción del trabajador acerca del cliente. Eso cuando nosotros no podemos, digamos, abordar al cliente directamente. Ahora, cuando tienes, digamos, la suficiente confianza y tiempo como para abordar al cliente directamente, recoges la información directo del cliente, la recoge del trabajador, la recoge por observación y luego triangulas para saber cuán cercano estamos a la gestión de experiencia del cliente. ¿Está bien? Ahora lo vemos Okay. con los ejemplos, pero sí te agradezco porque adelantaste pues viendo los videos. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Aspectos a mejorar de lo que hemos visto hasta ahora? Nada, nada que mejorar. Vamos bien. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos a las 7:15 con la presentación. ¿Ok? Y lo que vamos a iniciar con la presentación va a ser con, bueno, porque tenemos en líneas generales y luego tomamos nota del Customer Journey Map. Y arrancamos entonces con eso. Ok, voy a compartirles pantalla. Me confirman cuando lo reciban. ¿Ok? Bien, ya estamos con la sede de Seipa ahí en la mirada. ¿Sí? Bien, perfecto. Ok. Bien, entonces, ¿qué vamos a desarrollar hoy? Vimos que la segunda semana es la semana que trata sobre la importancia que tienen las redes de valor. Acá vamos a poner el ojo sobre quiénes están detrás de nuestros procesos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, quién está detrás de los procesos en nuestra compañía como en nuestros proveedores, que llamamos en el Canvas como, a ver, como ayudantes claves, pues, ¿sí? O soporte clave, proveedores claves. Hay varias definiciones, pues, pero en esencia lo que queremos saber es quién es clave para nuestros procesos y poder orientar a ellos también hacia el mejoramiento continuo para nosotros poder optimizar los productos y servicios y ser mucho más eficientes y más eficaces. Entonces, eso vamos a verlo ahora con la generación, entrega de valor y las redes de valor. Luego vamos a ver reconociendo a mi cliente con el Journey Map y el Service Blueprint. Y luego vamos a ver las herramientas para caracterizar el cliente.
Y estas herramientas para caracterizar al cliente, les pongo de nuevo el mapa de empatía, porque el mapa de empatía me sirve para la propuesta de valor o el Value Proposition Canvas, que es el paso previo para el desarrollo del modelo Canvas. Entonces, retomamos mapa de empatía, vemos de qué se trata la propuesta de valor y cerramos con el Canvas. Recuerden que estamos tratando de, digamos, de avanzar en estos temas porque son temas prácticos que quedan estas 2 semanas y que espero podamos aplicarlo a sus ideas de negocio, es lo ideal. Sí, claro que lo vamos a desarrollar en grupo, pero pues el que sea más líder en el grupo dirá, bueno, pues voy a agarrar mi idea de negocio y voy a aprovechar la segunda y la tercera y la cuarta semana para poder desarrollar mi idea de negocio y darle piso a esto con los formatos que vamos a ver. ¿Okay? Bien. Empecemos entonces, ¿quiénes son las redes de valor? ¿A quiénes considera las redes de valor? Y luego vamos a ver cómo todo esto se va conectando. Nosotros ya hemos hablado del cliente en la primera semana. Hablamos de la segmentación, hablamos del mercado potencial en la segunda semana, desarrollamos un mapa de empatía como el taller 1. Entonces, en el mapa de empatía logramos identificar varias cosas en el cliente que ve, que observa, que siente, que lo hace feliz, que lo hace infeliz, todo, o sea, todo, para tratar de conocerlo muy, muy bien a profundidad. Durante la segunda semana desarrollamos el tema de competencia y a través del tema de competencia, bueno, si yo estoy parado acá y ya conozco al cliente, antes de salir a la calle necesito conocer a los competidores. Entonces entramos a conocer el mapa de percepción competitiva o gráfico de burbujas y vimos que se hacía sobre 2 ejes, pero hay una tercera característica que se representa a través del diámetro de la burbuja, que ya hicimos el análisis y nos dimos cuenta que en el comportamiento, tanto a Wingo como a Viva Colombia les interesaba menos el precio, pero más le interesaba menos el precio y más la atención a la gente. Pues entonces, eso es lo que genera, digamos, las estrategias de bajo costo. Lo que pasa es que hubo un grupo que, que decidió darle mayor importancia al precio porque el precio era más económico, que también es una posición válida. Por eso es que hacemos el tema de metacognición, porque no lo que dice la mayoría puede ser la verdad absoluta, sino que también hubo gente que dijo, no, le dimos mayor importancia al precio porque resulta que como el precio era importante porque era un precio bajo, lo consideramos una característica fundamental. Bueno, a ver, de acuerdo al argumento, pues tienen razón como lo plantearon, ¿no? Bien, y luego entonces hicimos el estudio competitivo con las 5 fuerzas de Porter, e identificamos cómo está el nivel de hacinamiento, es decir, cómo está el mercado en el cual queremos entrar, cómo está el nivel de negociación con proveedores, cuán importantes somos a nuestros proveedores, el nivel de negociación con los clientes, cuán indispensables son nuestros productos o servicios para el cliente y el riesgo de entrada de competidores y los productos sustitutos que en muchos casos pues valoramos como producto sustituto tal cual como lo planteaba el video, los viajes por tierra. Era un tema bien interesante que él lo nombró, pues sí, y parece interesante. A veces yo tomaba vuelos con Avianca que salían más económicos que viajar por tierra. Todo dependía de con cuánto tiempo de antelación comprar uno el tiquete, pero suele suceder. Pues. Y luego la matriz de perfil competitivo o nivel de imitación, nivel de hacinamiento, nivel de competitividad, es el mismo nombre. Y luego determinamos acá en el análisis a quién me parezco más y a quién me parezco menos para poder generar estrategia alrededor de esto. Esto, digamos que reconociendo cómo es importante dentro de la red de valor los clientes y la competencia. Luego entonces nos dedicamos durante esta semana a estudiar, mire, pero ¿cómo está el cliente interno nuestro? Es decir, ¿cómo están nuestras operaciones? Y ahí nos vamos entonces al tema del debate que cerramos hoy. Y decimos, bueno, pero ¿cómo está la excelencia operativa nuestra? Y dentro de la excelencia operativa, pues nosotros buscamos la adquisición de tangibles e intangibles para los trabajadores. Y cómo a través de ellos yo debo crear, digamos, una cultura hacia la producción con cero desperdicio, hacia la producción con la más alta eficiencia en el uso de los recursos. ¿Okay? Entonces, vamos involucrando al cliente interno y lo interesante que es dentro del cliente interno generar creatividad, motivación y retención del personal. Cuando hablamos de creatividad y motivación, me hace recordar una experiencia con 3M en los años, al final de los años 90. 3M hacía entre sus trabajadores concursos acerca de creatividad, ¿no? De productos innovadores. Y la participación
en el mercado de ese nuevo producto, de ser exitoso, era parte de la utilidad que recibía el trabajador que fue el ganador de ese concurso. Pues. Entonces de ahí salieron, bueno, años atrás, a principios de los 80 salió el Post-it, que era un trabajador que pegaba todo con cintas pegantes y luego entonces empezaron a idearse una goma. Lo más costoso del Post-it era la goma, la pega que tiene detrás de la hoja. Y de ahí salieron infinidad de concursos, marcadores de páginas y cintas brillantes para utilizarlas en los uniformes para quienes trabajaban en la noche en carretera. Eso fue parte también de la creatividad de los clientes internos. Ahora, cómo retener ese cliente interno es un tema que va mucho más allá y que ataca, como empezamos a ver el módulo hace 2 semanas, ataca mucho al tema emocional. O sea que hay que mantener el equilibrio tanto de las emociones del cliente externo como de las emociones del cliente interno. Luego entonces vamos a evaluar el tema de capacidades y ese, digamos, es el objetivo del tema final, pues final, que es el Canvas, e introductorio al modelo de negocios sustentables, que es medir esas capacidades en función de los procesos de producción, la logística y la distribución dentro de la organización, a nivel financiero, entonces la finanza y la estructura de costos, y las personas y los socios. Entonces, digamos que estos temas tienen peso dentro de lo que vamos a desarrollar durante esta semana. Entonces, dentro de los grupos que tenemos en torno a nosotros para generar redes de valor están los stakeholders o grupos de interés. Y dentro de esos grupos de interés hay que identificar cuáles son nuestros proveedores claves. Eso es fundamental. Hacia donde va avanzando el mundo, la gente está más allá del tema de costos. La gente tiende a comprar más productos que son amigables con el ambiente, socialmente responsables, y cuando el volumen de la compra o de la demanda vaya a esos productos, los productos que no generan una responsabilidad social y que no son responsables con el medio ambiente van a mermar sus ventas y eso implica pérdidas. Entonces, hay que identificar aguas arriba, es decir, en nuestros proveedores, cómo son sus comportamientos hacia estos temas de responsabilidad social, hacia la producción limpia y hacia el respeto al medio ambiente. Luego, en el entorno, como stakeholders, pues también tenemos a los clientes, porque los clientes ya son considerados parte de nuestros procesos. Y dentro de ello, pues están los clientes modelo, como lo vimos para el debate 1. Recuerda, clientes modelo, clientes en crecimiento, clientes en riesgo, clientes precarios. Y cómo convierto yo estos clientes en riesgo y precarios en clientes en crecimiento o clientes modelo. Porque, repito, si dentro de los stakeholders no se reconoce la empresa como una empresa socialmente responsable y una empresa que apuesta por la sostenibilidad, es decir, por el uso de los recursos actuales sin comprometer los recursos futuros de acuerdo a lo que plantea Naciones Unidas. Entonces, los clientes van a empezar a caer en riesgo y precarios. Entonces, otros van a capitalizar los clientes modelo y clientes en crecimiento. Por eso es interesante siempre poner la mirada en los stakeholders y los grupos de interés. Hoy día tenemos el tema de las redes sociales. Muchas de las cosas que se enteran los clientes es a través de las redes sociales. Ya millennials y centennials compran vía internet. Ya las tiendas van quedando, las tiendas de piso, las tiendas de departamento van quedando poco a poco en la obsolescencia, porque requiere una gran estructura de costos para poder mantenerlas. Mientras que tiendas que pertenecen, digamos, a los modelos de negocio disruptivos, como Amazon o eBay, entonces hacen ventas directas a sus clientes y no tienen esa infraestructura tan grande de personal y edificios que mantener. Entonces las redes sociales son importantes también para crear redes de valor. La gente se entera en segundos cuando una compañía está haciendo prácticas que no son amigables con el ambiente o que apoyan regímenes autoritarios y que por tanto entonces no son socialmente responsables. Entonces miden la gente en tiempo real, en el teléfono estamos midiendo a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, algunos, yo casi no uso el Facebook ahora, ¿ves? Pero vamos evaluando cuál es el impacto y el control de las empresas. Y nos van haciendo seguimiento. Si no nos compran un producto, nos van haciendo seguimiento. Entonces, vemos, por ejemplo, lo que hace Greenpeace a nivel mundial, es un tema bien interesante, y cómo las empresas transnacionales de transporte de crudo se ven atacadas por barcos de Greenpeace
porque buscan que estas empresas disminuyan los riesgos de derrames petroleros en el océano. Entonces, de que minuto a minuto se van enterando cómo nuestras redes de valor van haciendo daño a la imagen de la empresa y por tanto a los mercados. En cuanto a la gestión de la oferta de valor, hay una herramienta que no sé si la vieron en pregrado, no la he incorporado acá, pero sí sería interesante, digamos, en el futuro que le facilite alguna información al grupo de WhatsApp acerca del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto fue desarrollado durante el siglo XVIII en Italia, donde se comprobó que apenas el 20% de la población tenía el 80% de la riqueza. Entonces, ese modelo se copió a mediados del siglo pasado en una aplicación hacia la gestión de calidad y se decía que el 20% de las causas dentro de una organización eran las que generaban el 80% del problema de la producción de desperdicio. Hoy día, aplicados digamos, al marketing, podemos valorar si el comportamiento de lo que plantea Pareto se cumple para los ingresos de la empresa. Y podemos determinar cuál es ese 20% de clientes que genera el 80% de ingresos en la empresa. Y a ese 20% de clientes que genera el 80% de ingresos de la empresa, podemos establecerle, digamos, condiciones de comercialización un poco más flexibles que al resto, porque de esto se sostiene la empresa. De hecho, si usted hace un estudio de los departamentos de Colombia que aportan al PIB nacional, se da cuenta que 3 departamentos aportan el 65% del PIB en Colombia. ¿Cuánto representa en porcentaje esos 3 departamentos del total de departamentos en Colombia? Pregunta. ¿Cuántos departamentos son? Ana María, que es la única que está pendiente. Si no estoy mal, son 32. Bien, y si hay 3, entonces, ¿cuántos representan? Como el 10%, ¿verdad? Más o menos, Sí. 10%. Entonces, el ejercicio para Colombia es que el 10% de los departamentos generan el 65% del Producto Interno Bruto. Eso significa que si esos 3 departamentos deciden no producir, el Producto Interno Bruto de Colombia se cae. Pues. Entonces, esa concentración de poderes siempre es peligrosa. En el caso de los clientes, es que usted de muy pocos clientes está dependiendo gran parte de los ingresos de su empresa. Si esos clientes deciden hacer una estrategia de integración hacia atrás y comprar proveedores, usted pierde cerca del 80% de los ingresos de su empresa y se lo puede llevar rápidamente a la quiebra. Entonces, el diagrama de Pareto, digamos, es una herramienta bien interesante de manejar, okay, que acá pues la estoy dando como información general, pero sí es interesante saber cómo funciona, que digamos en esencia lo que les estaba explicando. Bien, ¿qué buscamos acá con la identificación de estos que son los más importantes? Pues potenciar los vitales de los muchos triviales. ¿Okay? Entonces, si el gobierno nacional decide invertir en los departamentos que le generan mayor Producto Interno Bruto de Colombia, pues decide invertir solamente en, Cundinamarca, Valle y Antioquia, no más, en esos 3 departamentos. Pero cuando usted estudia, ahora que vienen las elecciones, ¿no? Es un tema interesante, ¿ok? Ahora que vienen las elecciones, cuando usted estudia cómo está la distribución de la población votante en Colombia, usted determina que, me parece que era el 75% de los votantes se acumula en 7 departamentos que representaba casi el 20% de los departamentos. Y que estos departamentos pues coinciden 3 de los departamentos que tienen mayor Producto Interno Bruto, pero además de eso, ¿dónde están los departamentos que tienen mayor población? ¿Dónde se imagina que pueden estar? Creería que son los mismos 3. Son los 3, pero resulta que hay 5 más. ¿Dónde se ubican los otros 5? En la periferia del país. Es decir, en la costa se ubica, si en la costa se ubican, digamos, la mayor población votante. Entonces, por eso observan ustedes que los candidatos que reciben mayor apoyo, pues son los candidatos donde hay más población, lógicamente, ¿ok? Sobre todo cuando hay las elecciones nacionales. ¿Cómo se distribuye
digamos, el presupuesto de una campaña política? Pues nada, atacando los 8 departamentos donde hay mayor porcentaje de votantes. Entonces ven ustedes que hay departamentos que permanecen, digamos, como al margen, como en la orilla, en la ribera, ¿no? Y no reciben toda la atención que deberían recibir. Entonces, esos son departamentos de los que siempre escuchamos que están en crisis, que no hay empleo, que los índices de corrupción y prostitución bueno, y todo lo ilegal entonces es mucho mayor. Pero, digamos, si asocia esas variables y usted hace un mapa de percepción competitiva de los departamentos, entonces logra identificar cómo en el tema de las cosas malas y el volumen de población que puede ubicarlo dentro de una burbuja, hay una relación directamente proporcional. Pues. Entonces, digamos que de esta manera la gestión de oferta de valor no es solamente el valor de un producto o servicio, bueno, el gobierno es un servicio, pues, ¿ok? Entonces también cabe, digamos, la parte pública para quienes trabajan en alcaldías y estos temas. ¿Qué se busca aquí? Bueno, que podamos entonces potenciar esos vitales, que lamentablemente en política no debería ser, pero se hace, y desarrollar, digamos, creatividad, conocimiento e investigación alrededor de esos que consideramos que son vitales. Y luego nos damos cuenta entonces que satisfacer las necesidades de mercado no implican un alto costo si yo conozco muy bien las características de los clientes, que es el ejercicio que hicimos durante las 2 semanas anteriores. Bien, ¿pregunta hasta ahora? ¿No? Bien. Entonces, sigamos acá. A ver si me deja. Ok. Bien, entonces hablemos a las 7:33 del Customer Journey Map. ¿Okay? En el Customer Journey Map, como ya hemos tenido alguna introducción entre nosotros, pues siempre buscamos los momentos de encuentro con los clientes y cómo es la emoción de su jornada. ¿Okay? Si hay emociones positivas, si hay emociones negativas y cómo generar estrategias para minimizar esas emociones negativas. Entonces, no es otra cosa que el recorrido de los usuarios alrededor de nuestro producto o servicio cuando vienen a recibir su producto o servicio. Entonces, ya esto lo veíamos durante la primera semana y decíamos, bueno, hay un momento donde recibe emociones positivas o negativas, momento 2, considerando que los momentos son los puntos de encuentro con los clientes en el Customer Journey Map. Entonces, momento es el punto de encuentro y en ese punto de encuentro se recibió una emoción positiva o negativa. Como planteaba María Teresa, aquí podemos hacerlo bien por observación o bien por entrevista a nuestros trabajadores o bien por entrevistas al cliente. O las tres y lo que hacemos es triangular la información. Entonces vemos cuáles son los momentos. Los momentos son cada uno de los pasos donde el usuario o cliente está recibiendo el producto o servicio. ¿Cuál es el objetivo? Pues qué se espera lograr en cada uno de estos momentos, las tácticas que hacemos para poder lograr los objetivos y los instrumentos es cómo hacemos para poder, digamos, consolidar una emoción positiva en el cliente y tratar de convertir una emoción negativa en una positiva a través de la atención al cliente. Aquí está un ejemplo de cómo viajar en el metro, que usted iba tarde a su trabajo, venía a comprar un tiquete, entonces hay una emoción negativa porque la fila está muy larga y va a llegar tarde, está en la plataforma, entonces vio una niña que era bonita, entonces ya ahí las emociones positivas empezaron a tratar de jugar un equilibrio, luego cuando entra el tren consigue un puesto y al conseguir puesto entonces hay más emociones positivas que negativas y bueno, y durante el viaje pues aprovecha entonces para revisar el correo y bueno, eso genera una emoción negativa. Eso detrás, aquí no lo vamos a ver porque esto es de cara al cliente, pero cuando nosotros analizamos, ahora que veamos Service Blueprint y quienes adelantaron el video saben de qué estoy hablando, detrás de esto hay una serie de procesos, ¿sí? O sea, este es de cara al cliente, pero detrás de esto está, si hay una fila muy larga, tenemos un problema nosotros dentro de la gestión de operaciones. Es decir, no estamos logrando la excelencia operativa que plantea Muñoz y Najar. Si entra el tren y consigue puesto, algo estamos haciendo bien que esta persona consigue puesto. Es decir, hay una gestión operativa que está funcionando bien en la frecuencia de los trenes quizás, y esta persona encontró puesto. Pero para que esta persona aproveche para revisar el correo,
La sorpresa, que lo vamos a ver ahora más adelante en Service Blueprint, la sorpresa, la alegría, la oportunidad que tenemos para sorprenderlo gratamente es que él pueda tener Wi-Fi dentro del tren y pueda chequear entonces su correo utilizando el Wi-Fi del tren y no utilizando sus datos. Bien, vamos a ver los formatos. Estos formatos ya los tenían antes, pero hoy se los volví a enviar. Entonces está el momento, cuál es el objetivo, como lo explicamos ahora, cuáles son las motivaciones, y veamos que de donde aparece la línea neutral en la mitad del gráfico hacia arriba, está lo positivo y las oportunidades. Y hacia abajo aparecen los negativos, las amenazas y los dolores. Entonces, si hay una experiencia positiva, la escribimos en la parte superior, la motivación que nosotros observamos, qué oportunidad identificamos y qué fue lo positivo, y ahí podemos poner una carita feliz. Y en la parte inferior, si ese momento tuvo una experiencia negativa, qué amenaza recibimos por parte del cliente y qué dolor o duda observamos que el cliente incurrió. Este es otro formato. Son nombrar el punto de contacto, qué espera el cliente en ese punto de contacto, qué recibe, y pones una X donde está la carita feliz o la carita triste, y qué estrategia hay para mantener esa carita feliz, o qué estrategia hay para mitigar o para minimizar el impacto de esa carita triste. Aquí tenemos, digamos, uno más sencillo todavía que dice, ¿qué es lo positivo? Entonces escribe cuál es la emoción positiva, cuál es la emoción negativa y qué estrategia se diseñó para mantener esa actitud positiva, neutral o negativa, pues porque también pues hay gente que no le importa mucho si ni le emociona ni no le emociona, pues ya está. ¿Okay? Bien. Preguntas acerca del Customer Journey Map. Yo tengo una pregunta. En el formato, no este, sino Voy atrás. Ajá, ¿Este? anterior. No, Este. el anterior. Este, exacto. Ok. Cuando en la parte de motivaciones, en esa parte se ponen las motivaciones de la empresa o las motivaciones del cliente. Bien. Fíjense que tenemos, arriba están los objetivos de la empresa y luego viene la motivación, que es qué es lo que desea el cliente conseguir. Y luego pone qué oportunidad ofrece usted para poder capturar esa emoción positiva en el cliente. Es decir, tanto la motivación como la oportunidad son actitudes, son emociones positivas del cliente. Por el lado negativo tenemos las amenazas y los dolores. ¿Okay? Como arriba tenemos la oportunidad para llegar, abajo si el sentimiento fue negativo, lo que tenemos es que qué amenazas tenemos con un cliente que está molesto. Y abajo, ¿qué dolores o dudas? ¿Qué pasó con ese cliente? ¿Por qué la experiencia fue negativa y lo que le generó fue un dolor o una duda? Eso es. Entonces, va a utilizar las casillas de motivaciones y oportunidades para los aspectos positivos del contacto con el cliente y las casillas de amenazas y dolores para los aspectos negativos de encuentro con el cliente. Ok, gracias. Bien. Ok, vamos a ver. Ok. 7:40. Ok. 7:40, Customer Journey Map. Ahora iniciemos con el Service Blueprint. Alfonso, yo te hago Sí. una pregunta. Dígame. Porque tú nos dices que podemos usarlo con la idea de negocio, pero en ese caso, porque yo vi los videos que, pues vi el video explicándolo y el Customer Journey Map de Disney. De hecho, la estructura creo que es el del segundo formato. Pero si la empresa no está, ese Customer Journey Map sería, pues mejor, no sé, sí. que yo quisiera que pasara, o cómo. Sí, si yo fuese a crear una empresa, tendría que tomar las dos emociones, tanto la positiva como la negativa. O sea, de acuerdo al segmento de clientes que yo definí, a dónde voy, qué emociones positivas espero generar y qué emociones negativas pueden generarse en el momento de encuentro con el cliente. Si no existe la empresa, si la tienes como una empresa ideal, como el caso de quién hablamos que iba a montar Alberto, creo que iba a montar una venta de sándwich, ¿ok? Él no la ha montado, ¿ok? Entonces, el primer punto de encuentro con el cliente sería al llegar a pedir su orden. Ese sería el primer punto de encuentro. El primer momento de encuentro con el cliente, cuando él llega a pedir su orden, al menos que alguien lo reciba y lo lleve hasta donde está el negocio.
¿Ok? Entonces, cuando yo recibo a alguien, yo puedo percibir en él emociones positivas o negativas. Entonces, voy a tener que construir todo el Customer Journey Map en función de emociones positivas y negativas para poder tener un espectro más amplio de cuál va a ser el patrón de comportamiento de los clientes. ¿Sí? Ok, ¿Quién habló? dale. ¿Quién habló que no vi, no se encendió la lucecita? Gracias, Melissa. Ah, Te listo, estaba escuchando. listo. Perfecto, Iriarte. Muy bien, Gracias. gracias. Ok. Bien, hablemos entonces a las 7:41 de Service Blueprint. Mire que cuando nosotros vemos el Customer Journey Map, pues ahí hay un vacío, ¿no? Si yo llego, voy para el restaurante de Osberto y lo primero que voy a buscar es dónde parquear y no encuentro dónde parquear. Eso no me lo capta el Customer Journey Map, porque el Customer Journey Map me capta desde el primer encuentro con el cliente personal, pues. O bueno, o en línea si lo voy a hacer. Pero es el primer encuentro con el cliente. Cuando el cliente llega a buscar parqueadero, yo todavía no he tenido encuentro con él. Son solamente las percepciones del cliente acerca de ese encuentro. Entonces, para eso nos sirve el Service Blueprint o el plano del servicio. Eso sí viene desde más atrás. Entonces, acá vamos a ver que hay actividades visibles de cara al cliente, como las podemos ver en el Customer Journey Map, pero también hay actividades invisibles detrás del cliente. ¿Okay? Digamos que ese es el aporte más grande que tiene, el avance que tiene el Customer Journey Map cuando luego empieza a convertirse en un Service Blueprint. Y fíjense que el esquema que les envié y el que vamos a ver del Service Blueprint, hay unos esquemas que no tienen línea de tiempo. ¿Okay? Hay otros que sí, hay unos que no. Entonces, digamos que es como un formato que está en transición o una estrategia que está en transición y que tiene por ahora pues muchas opciones de cómo trabajarlo. Imagine el Service Blueprint de un matrimonio. ¿Cuántas actividades tiene usted al frente y cuántas actividades están detrás? Se supone que si usted contrata a alguien para que le adorne la iglesia, usted no tiene que irse a la iglesia a adornarlo con esa persona. Se supone que hay unas actividades que usted tiene frente al mostrador de la persona que le va a arreglar la iglesia. Y ella le muestra los catálogos, negocian un precio, firman un contrato, todo eso es visible. Todo eso es lo que vemos como el front desk o el, ¿cómo se llama eso? Bueno, o cuando tienes un contacto cara a cara con el cliente. Pero luego de eso, se empiezan a desarrollar una serie de actividades de operaciones detrás del servicio que está prestando para poder adornar la iglesia. Y usted supone que todo eso de la compra de las flores, que las flores sean frescas, que las lleven a tiempo, que hagan los arreglos tal cual como está en la foto, que los lleven a tiempo a la iglesia y que los ubiquen tal cual como se firmó el contrato, son cosas que no están a la vista, que usted se va a enterar cuando usted entre a la iglesia y que el nivel de emoción puede ser tal que usted no va a ir banca por banca viendo si las florecitas las pusieron donde iba en vez de verle la cara a su familiar. Entonces, digamos que puse este ejemplo como un ejemplo extremo porque sí que cuando usted organiza una fiesta, de repente la fiesta de su hijo usted está encima de todo. Pero una fiesta de matrimonio usualmente usted no está, digamos, delega a alguien para que haga el resto de los trabajos. Si usted lo contrata, pues usted espera que ese contrato se cumpla tal cual como usted lo desea. Entonces, es como el primer plano de servicio al cliente que uno pudiera ver, así más cercano a uno. Pues. Entonces, ¿qué busca el Service Blueprint? Primero busca, digamos, unas características a nivel interno y otras a nivel externo. ¿Cuál es el propósito? A nivel interno, nosotros buscamos mejorar la experiencia del empleado. Fíjense que estamos hablando de cliente interno, que ya lo tocamos en el tema de redes. Que el empleado comprenda el producto o servicio que estamos prestando. Que se haga un feedback entre las necesidades de quienes desarrollan las operaciones en la parte de atrás y quienes ponen la cara al cliente. Esa es la eterna pelea entre la gente que se encarga de gestión de ventas y marketing en una empresa y la gente que maneja la producción y las operaciones atrás. ¿Okay? Porque se supone que aquel que trabaja en marketing es quien le pone la cara al cliente. Bien, a lo interno nosotros necesitamos vincular los puntos de dolor del cliente con nuestras deficiencias internas. Es decir, detectemos cuáles son las amenazas que tenemos de cara al cliente
y vamos a trabajar sobre mitigar esas deficiencias y convertir esos puntos de dolor, convertirlos en nuestras fortalezas. Y luego, a partir de allí, pues identificar oportunidades de mejora, y dentro de eso la oportunidad de mejora está la sorpresa que se le pueda dar al cliente. A nivel externo, ¿qué busca el Service Blueprint? Busca optimizar la experiencia del cliente, alinear las necesidades del cliente con los procesos, es decir, qué es lo que pide el cliente y cómo se desarrollan los procesos para poder satisfacer esas necesidades. Crear valor más allá del punto de contacto tradicional, es decir, tener una relación íntima con el cliente, una relación estrecha con el cliente, como lo plantea Muñoz y Vila. ¿Okay? Y reconocer que la gente en el exterior reconozca nuestra preocupación por la identificación de los puntos de dolor, por nuestras fallas, por los riesgos que tenemos al fallar con el cliente y generar las estrategias para poder mitigar esos riesgos. Bien, el Service Blueprint tiene una serie de elementos que son como los elementos comunes y luego otros elementos que puede encontrar en otros Service Blueprint, que lo puede ver en el video, en los videos que están en plataforma, pueden ver que hay un Service Blueprint que es básico con estos elementos y otros que tienen otros elementos que amplían el Service Blueprint y que se acerca más a una combinación entre el Service Blueprint y el Customer Journey Map. Entonces, los elementos clave son registrar las acciones del cliente, que son tanto los actos físicos como mentales del cliente. Es decir, una acción del cliente es llegar y no encontrar parqueadero. O sea, yo me estoy adelantando al punto de encuentro, que era lo que nosotros valorábamos en el Customer Journey Map. ¿Ok? Que el cliente encuentre parqueadero. ¿Ok? El segundo elemento es el front stage o la acción visible ante el cliente y el backstage, que es la acción invisible ante el cliente. Y esos son, el backstage representa las acciones del personal interno, los que se encargan de las operaciones y procesos detrás del mostrador. Es como en McDonald's ver el que prepara la hamburguesa y las papitas atrás. Pues. Hay quien te atiende al frente, quien factura, recoge cuál es la orden, con qué lo quieres, con qué no lo quieres, lo quiero sin verdura, con verdura. Y luego entonces el otro se encarga de las operaciones para poder satisfacer sus necesidades. Y por eso al final de ir a McDonald's, pues usted se encuentra con un cuestionario que puede responder en línea y que, bueno, para generar esta sorpresa sobre el cliente que hablábamos a nivel interno, McDonald's en la siguiente visita, usted con el código después de haber presentado esa encuesta que se llama McVoice, le regalan un combo. O sea, usted compra un combo y puede comprar un combo del mismo costo o menor y ese segundo combo se lo regalan. Entonces, es una buena estrategia y captan información cada vez que el cliente visita la tienda. Entonces, eso le permite generar el feedback. ¿Bien? Eso es un proceso de soporte. Entonces, ¿qué son los procesos de soporte? Son herramientas, sistemas de apoyo al empleado, como la capacitación, el poder conocer la opinión del cliente, pero también el mantenimiento de equipos, el mantenimiento de maquinaria de equipos o el mantenimiento de lo que usted tiene a la vista, ¿ok? Baños, pasillos, todo lo que sea perceptible ante sensorialmente por parte del cliente. Bien, y tenemos una evidencia física que es la percepción sensorial, es decir, el tangible, que puede ser un ticket, el aroma, el calor que haya dentro de una tienda, el color con el cual usted adorne las tiendas o presente el plato, en el caso de una comida. Bien, y hay otros elementos que se encuentran en otros formatos de Service Blueprint, que son la hora, que aparece la escala de tiempos para poder identificar también los momentos dentro de esas escalas de tiempos, las etapas de la experiencia que plantea el Customer Journey Map, los momentos de servicio, que eran las columnas que nosotros ubicamos en el Customer Journey Map, y los puntos de interacción o contacto. ¿Cuál es el propósito de todos estos elementos? Es reconocer en acciones del cliente, en front page y backstage, los riesgos, fallas, puntos de dolor y oportunidades o sorpresa. Y para eso vamos a utilizar la R de riesgo, la F de fallas, el PD del punto de dolor y las oportunidades o sorpresas las vamos a identificar con un corazoncito. Pues, y eso lo vamos a ver en qué momentos
los podemos dibujar. Bien, este es el, digamos, el formato básico que ustedes pueden ver en el primer video que dice Service Blueprint Procedimientos. Es el video más sencillo que hay. Y luego ya los otros se van poniendo un poquito más complejos porque van agregando más elementos. ¿Ok? Entonces acá tenemos, digamos, una evidencia física que hablamos que era la percepción sensitiva del cliente, acciones del cliente paso a paso, lo que se hace en lo visible, lo que se hace en el backstage, que es lo invisible, y el soporte o apoyo para que se desarrollen estas actividades. Fíjense una cosa. Lo primero por lo que nos vamos a preocupar acá va a ser por las acciones del cliente. Y alrededor de las acciones del cliente, entonces vamos generando las actividades que tenemos en el front stage, las actividades del backstage, el soporte de apoyo y la evidencia física. O sea, nos vamos a concentrar en las acciones del cliente y alrededor de las acciones del cliente vamos construyendo lo demás. Una vez que tengamos construido el blueprint, entonces empezar a identificar en cada acción o en cada momento que tengo de encuentro en el front stage o en cada operación que se hace en el backstage, si hay algún riesgo que implique un problema para el cliente, si hay un punto de dolor donde ya el cliente se vio afectado o si hay un momento en el cual podemos generar una sorpresa